Muy bien, seguimos avanzando en esta segunda sesión de nuestro curso de ecuaciones estructurales con el programa AMOS en el nivel básico. Vamos a mostrar un poco lo que ya venimos conversando, aclarar más el tema del AFE, análisis factorial exploratorio. Consideraciones iniciales. El objetivo es identificar una estructura subyacente factorial entre las variables. Agrupar variables según su grado de correlación. Es el primer apoyo en las investigaciones exploratorias, donde no se tiene conocimiento de cómo se relacionan las variables. Entonces no sabemos ni cómo se relacionan, ni cuántas son las que le tocan a cada factor. Pero eso no quiere decir que no tengamos una idea de cuáles son. Por cuando se diseña el cuestionario, uno intuye dónde van las cosas también. Un supuesto relevante es que solo es apropiado para conjuntos de elementos no nominales, que teóricamente pertenecen a factores latentes reflexivos. El tema de no nominales es porque estamos hablando de variables cuantitativas, bien sean discretas como son las ordinales, pues las metemos ahí. Es donde podemos trabajar estos análisis factoriales, que sean números, porque pero números con sentido, para poder hacer correlaciones. Y el tema de factores latentes reflexivos, pues este es un tema que vamos a aclarar en la próxima, la diferencia entre reflexivos y formativos. Tuve el documento para enviar, pero siempre estaba mezclado con otras cosas, entonces preferí no mezclarlos muchas cosas todavía. Factores latentes reflexivos son los que utiliza el AMOS y son donde las flechas salen de la latente hacia las variables observables, y por ahora puedo mencionar es que son aquellas variables que apuntan más a la percepción. La lógica de los análisis exploratorios. Bueno, intentan descubrir estructuras ocultas. Eso es lo que pretendemos. Ahora, si no le damos nombres de fiabilidad, confiabilidad, etcétera, sino que son ítem 1, 2, 3, 4, 20, pues no sabemos, no hay de entrada, no sabemos a dónde vamos, o no sabemos mejor qué se va a juntar con qué. Aunque, insisto, cuando uno redacta los instrumentos, uno sí sabe que hay algunas cosas de metodología, otras serán de profesor, otras serán del tema propiamente dicho de la materia, en fin. Pero intentamos descubrir esas estructuras. Los resultados de los análisis exploratorios pueden ser engañosos si los datos no cumplen con los supuestos del modelo. O sea que hay que poner cuidadito. De mi sugerencia hoy podría ser ensayar con máxima verosimilitud y con el de ejes principales. Ahora, si lo mío es método, son aquellos modelos formativos, que es lo contrario al reflectivo, pues sí se puede utilizar componentes principales. Dificultades si existen casos extremos, pero esto aplica para aquellas variables continuas que tengan realmente un rango de datos amplio, no escalas propiamente dichas. Construir un análisis que capitalice las características conocidas de los datos, es decir, lo que ya nosotros sepamos de ellos. Bien, vamos a mirar aquí un poco, hilar con lo que traíamos. Esta era una figura que había mostrado en la presentación pasada. Y aquí teníamos construir el instrumento, realizar una prueba piloto. Bueno, ya había otra, ya de la SEM. Realizar prueba piloto, instrumento finales, toma de datos. Y llegábamos al AFE, según el estado del arte, análisis factorial exploratorio. Luego el confirmatorio y luego la SEM, bien sean de covarianzas o de mínimos cuadrados parciales. Pero estamos aquí, AFE. Por lo tanto, voy a conversar al respecto. El análisis factorial tiene entonces el tema de métodos de extracción. El programa SPS nos trae componentes principales por defecto, no es el adecuado para trabajar el enfoque de analizar la estructura subyacente, lo desechamos. Vienen otros, en los cuales en el capítulo 8 que se compartió, están sucintamente qué hace cada quien, pero lo que sí dicen los teóricos es trabajar con máxima verosimilitud
con esos argumentos. Va muy pegado del AMOS, va muy pegado para trabajar el confirmatorio igual, pero tiene la debilidad de pronto, si es que lo podemos mencionar así, pues que si no nos cumple en normalidad habría alguna dificultad para aplicarlo. Y está el de factorización de ejes principales, serían como los dos. Sin embargo, máxima verosimilitud también tiene otras ventajas de que calcula los estimadores con más alta probabilidad que ocurra. Por eso es que se menciona tanto. Y yo entonces traje la colación sobre los dos principales, eje principal y máxima verosimilitud. Los otros no lo pueden leer más fácil. Eje principal. Considera la varianza común. Busca el menor número de factores que pueden explicar la varianza común. Eso hace el eje principal. No me explicito más porque es más técnico, pero sí habla de que trabaja con unas correlaciones o nos cambia en la diagonal principal, pero eso es lo más operativo, lo más matemático. Para nosotros lo importante saber es que estos dos serían los que podemos entrar como a jugar con ellos. Máxima verosimilitud. Maximiza las diferencias entre factores, proporciona una estimación de ajuste de modelos. Es el enfoque utilizado en AMOS, por lo que si va a utilizar pues es el sugerido. Y realmente la mayoría de puntos CBS, pero eso no quiere decir que no hagamos el ensayo de los dos y a ver qué tantos cambios hay. Por nosotros vamos a irnos más por máxima verosimilitud, aún lo que vimos en el ejercicio pasado. ¿Qué otros aspectos vamos a considerar? Los tipos de rotación. El SPSS nos muestra lo que ya conocemos, varimás, equimás, etcétera, etcétera, pero ¿cuáles nos vienen a la mano? Ortogonales. Ortogonales son aquellos procedimientos, los que tengo en pantalla a la izquierda sería varimás, cuartimás, equimás. Aquellos que garantizan que los factores que se construyen son independientes unos de otros. Entonces se supone, o no se supone, realmente quedan más fáciles para interpretar. No obstante, surge hoy digamos, la aseveración y una realidad también, que casi nada en la vida es independiente, y menos en algunas áreas del saber donde se trabaja tanto hoy por hoy estas técnicas, en el área social, en el área psicología, en el área administrativa, marketing, educación, que nada es así solito. Pues si una cosa no afecta a la otra, eso no se ve. Entonces surgen los métodos no ortogonales. Y ahí está el PROMAX, que es más ágil que el otro, que el Oblimin, que serían los dos que tiene el SPSS. Permite que los factores estén correlacionados, eso es la diferencia con el anterior. Entonces nosotros, en el SPS, la sugerencia fácil es trabajar con PROMAX. Ahora, si aún fuesen incorrelacionados los factores, no había problema. El PROMAX lo identifica, porque si no son, él no los puede obligar. Entonces no hay problema de trabajar eso. De pronto, sí he leído y la sugerencia es, si uno tiene, digamos, esas cargas que no sabe de pronto para cuál va, valga decir lo que nos pasaba ahora con P5, que no sabíamos si era del 1 o del 2 o del 4. Entonces puede ser uno ensayar con Varimax a ver para dónde pegan esos. Y ya nos va dando unas ayudas para ver realmente dónde lo podemos acomodar. Bien, ¿qué otros aspectos vamos a considerar? Comunalidades, ya las sabemos, pero aquí las reforzamos. Es lo que ya hemos dicho en el texto que encontré del blog del doctor Gaskin, en el cual me he apoyado y me apoyaré, habla entre 0,0 y 0,4. Yo le puse en amarillito porque ya hemos hablado nosotros de 0,3 y creo que se mantiene como criterio, pues. Comunalidades. Es la medida que un elemento se correlaciona con todos los demás para coger cargas significativas. Los valores bajos indican candidatos para la eliminación. Candidatos, no es que se elimine de una. Estructura factorial. Esta es la matriz patrón. Se refiere a las intercorrelaciones entre las variables que se están probando. Ya la hemos visto, sabemos bien cómo la analizamos también. Aquí ya el criterio es distinto, ya las cargas deberían ser, lo más común dice, alrededor de 0,7. Pero en esta etapa yo creo que hasta el 0,5 para arribita se mantiene.
¿cierto? Así es mi sugerencia y lo mantendría. Aunque esas uno las tiene en mente y probablemente puede que en el confirmatorio nos dé para salir, pero tendríamos juego. Habrá que mirar, pues, ¿no? Pero hay que mantenerlas en este punto. Viene el concepto de validez convergente. Significa que las variables dentro de un solo factor están altamente correlacionadas. Eso es convergente, que realmente están apuntando a lo mismo, por eso dice convergen. Cargas suficientemente significativas dependen del tamaño de la muestra. Esto es un punto relevante que a veces no se menciona. Si yo tengo muestra grande, después veremos qué es eso, yo no necesitaría ser tan exigente en esas cargas de punto 70, punto 75, etc. o punto 65. Yo tengo muestras grandes, uno podría ser más flexible en esos valores. Entonces, ahí también hay que combinar. Pero de entrada mantengamos el criterio de punto 7 y etcétera, etcétera. Pero es claro que por ahí medimos convergencia. Otros aspectos. Validez discriminante. Las variables deben relacionarse más fuertemente con su propio factor que con otro. Eso es lo que mirábamos en la última matriz de correlaciones, cuando tenemos el criterio de punto 70. Y ya si hay dos factores que correlacionan el punto 70, pues ahí ya vamos pensando en que hay problemas de discriminación. Validez aparente. Bueno, esto es de que no tampoco podemos dejar de lado la vida real, nuestro contexto. ¿Tienen sentido los factores? ¿Qué tal que se junten unas cosas que en la práctica uno vea que esto no tiene nada que ver? Entonces hay que acomodar, hay que también tener en cuenta estos detalles. Por eso mencionamos ahora, bueno, ¿por qué me volví a trabajar con 6 factores? Porque eso era lo que nos decía la teoría. Puede que no me hubiera dado, va bien, pero se hizo el esfuerzo a ver si sí. Entonces hay que jugar. Estos son situaciones de tiempo también. Las variables de naturaleza similar se cargan juntas en el mismo factor. Si hay excepciones, son explicables. ¿Qué quiere decir si hay excepciones? Y eso pasa en la vida real y muy seguido. Que un ítem que uno piensa que es de confiabilidad y se fue a parar por allá a otra parte y viceversa. Pues hay que mirar cuál es el ítem, cómo estuvo redactado y bueno, si lo eliminamos o le cambiamos el nombre al ítem, si es que fueron varios los que se pasaron. Pero hay que tener en cuenta estos detalles. Y la confiabilidad, conjunto de variables confiables, se cargará constantemente en el mismo factor. Es decir, si es repetible, ¿no? Y los resultados vuelven a ser similares en otros estudios que se puedan hacer. Aquí se trabaja el alfa de Cronbach porque es tomado esta información de el enlace que hay en la parte inferior, StatWiki, pero yo coloqué en amarillito lo que opino. Bueno, lo que opino no, sino que yo sugiero es la fiabilidad compuesta. Porque el alfa de Cronbach, como se leyó en una de las lecturas, está afectado por el número de ítems. Entonces, si yo tengo muchos ítems, pues me va a dar un alfa alto, ficticiamente. Es como en el R cuadrado, cociente de determinación. Si yo entro muchas variables independientes, ese R va a subirme, pero ficticiamente. Algo similar. Y además está afectado por el N también. Fiabilidad compuesta, no. Pero en ambos casos sí debería estar por encima del punto 7. Y aquí viene el otro concepto. Cada factor debe apuntar a tener al menos 3 variables, aunque a veces se permiten 2. Ese concepto final no es mío, es de ahí. El mío ya lo había sostenido que es lo mismo, pero aquí se refrenda. El tema es de que a veces pues, habrá que mirar entonces cómo nos va con el confirmatorio. Bien, aquí tenemos la referencia de nuevo y algunos otros puntos de enlace. Voy a dejar en este punto la teoría. Vamos a detener.